es un actuador que convierte la presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Los motores hidráulicos realizan un trabajo mecánico en forma de movimiento giratorio, ejerciendo una fuerza en el eje de salida. Su funcionamiento es pues inverso al de las bombas hidráulicas. Se emplean sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con los motores eléctricos. Aquí podemos mirar el principio de funcionamiento, que es contrario al de una bomba. Empuja el líquido desde la entrada a la salida. Es accionado por el líquido, recibe aceite a alta presión y lo entrega a baja presión. El motor tiene como objetivo obtener un detalle de un motor hidráulico. El aceite que envía la bomba entra a presión. 1. 2. Este aceite obliga a girar las partes móviles del motor, en caso que sean engranajes o pistones. 3. El movimiento de giro se transmite a un eje. 3. El eje provee movimiento giratorio mecánico. 4. El líquido sale por aquí a baja presión retornando al depósito. 5. El símbolo de los motores hidráulicos son círculos con triángulos, pero al contrario de las bombas hidráulicas, el triángulo apunta hacia adentro para indicar que el aceite fluye con dirección al motor. Se utiliza un triángulo para los motores no reversibles y 2 para los reversibles. Y cuando colocamos una flecha que cruza a un motor, corresponde a un motor de velocidad variable. En este caso entonces sería un motor hidráulico con doble sentido de giro y velocidad constante. Motor hidráulico con un solo sentido de giro, velocidad constante. Motor hidráulico con un solo sentido de giro y velocidad variable. Tipos de motores. Así como las bombas, existen 3 tipos de diseños de motores. Hay motores de engranajes, motores de paletas y motores de pistones. Por lo general constan de 2 engranajes que trabajan dentro de una cavidad sellada. La presión actúa sobre la superficie de los dientes de uno de los engranajes, generando un torque en el eje de salida, que es también el eje de uno de los engranajes. Los motores de engranajes son los más usados en los motores hidráulicos. Los motores de paletas. La presión actúa sobre la paleta que se encuentra fuera del rotor, generando una fuerza que se traduce en un torque en el eje del rotor, que es el mismo del motor. Los pistones van dispuestos en la dirección del eje del motor. El líquido entra por la base del pistón y lo obliga a desplazarse hacia afuera. Como la cabeza del pistón tiene forma de rodillo y apoya sobre una superficie inclinada, la fuerza que ejerce sobre ella se descompone según la dirección normal y según la dirección tangencial a la superficie. Esta última componente la obliga a girar y con ella solidaria al eje sobre la que va montada. Variando la inclinación de la placa o el basculamiento entre el eje de entrada y salida, se puede variar la cilindrada y con ella el par y la potencia. Los motores hidráulicos de pistones tienen de 4 a 6 cilindros. La potencia se desarrolla bajo la influencia de la presión encerrada en cada cilindro. Este tipo de motor recibe el aceite a presión en los pistones, convirtiendo esa presión en torque y movimiento rotacional del eje de salida. Los pistones van dispuestos perpendicular al eje del motor. Los motores hidráulicos se utilizan según su construcción y ejecución en todos los ramos de la industria. Así, por ejemplo, se emplean para accionar vehículos de todo tipo en el sector móvil, como accionamiento de rodillos, en plantas siderúrgicas y de laminado, en la construcción de maquinaria pesada y de prensas, transmisión de tornos, grúas, motores de ruedas para vehículos militares, tornos autopropulsados, propulsión de mezcladoras y agitadoras, trituradoras para coches, torres de perforación y zanjadoras, así como el accionamiento de husillos en máquinas de moldeo por inyección y a presión, y como elemento de accionamiento para toda clase de movimiento rotatorio en la construcción naviera.